Bueno, en la actividad de hoy vamos a participar en el foro sobre el análisis y debate de los controles que deben tener los inventarios. Los puntos a solucionar son: primero, ¿por qué el control de los inventarios es fundamental para el normal funcionamiento de las empresas? Realmente el control de inventarios es importante para el funcionamiento de las empresas por varias razones. Dentro de ellas tenemos la planeación de labores, es decir, yo puedo organizar dependiendo del tipo de almacenamiento y la carga que voy a custodiar, las labores o las actividades que se deben realizar dentro de la misma, si es solo almacenamiento, si hay transformación, si hay alistamiento de pedidos o cross-docking, si hay transformación, bueno, una serie de actividades que se pueden llevar a cabo. También el control de inventarios es importante por la administración correcta del espacio. Entonces tengo que tener el conocimiento y la capacidad para determinar cuál es la mejor manera de hacerlo, qué elementos voy a utilizar para hacerlo, si voy a hacer todo almacenamiento a piso, si lo voy a hacer en estantería, si la mercancía que por el contrario estoy almacenando necesita algún cuidado o conservación especial, protección de la luz, protección de la humedad, refrigeración, bueno, dependiendo las condiciones o las características de la carga. Es importante también el tema de la optimización de recursos, y cuando hablamos de optimización de recursos no es solamente de los recursos físicos, es decir, espacio, estantería, equipos, sino también de recursos humanos, de recursos tecnológicos, eh, todo aquello que me pueda significar una eficiencia en la labor que desempeñamos. Pero también hay que tener en cuenta la disminución del riesgo. Y cuando hablamos de disminución del riesgo nos referimos a varios riesgos. Al riesgo de accidente, al riesgo de un error o una mala manipulación de la carga, al error de no realizar una distribución o una ubicación física del espacio que haga que se me encarezcan los costos o que yo realmente no racionalice los recursos, eh, disminución del riesgo en la labor hecha. Entonces es importante determinar las competencias y el alcance del personal, eh, disminución del riesgo en cuanto a factores de seguridad, robos, pérdidas, daños, saqueos, derrames, bueno, una infinidad de cosas que se pueden presentar en el ejercicio del almacenamiento. La efectividad ante clientes también quise traerla a colación porque en la medida en que yo conozca mi actividad de almacenamiento, la administre correctamente, cuente con los recursos eficientes e indicados para esa labor, pues una de dos: o yo optimizo y racionalizo mi actividad como dueño de la carga, o si mi labor de almacenamiento es para terceros, pues le doy un alcance mayor y una importancia mayor a mi labor, y obviamente eso es algo que los clientes no solo van a reconocer, sino que van a exigir. Entonces, prima fundamentalmente el hecho de conocer la actividad que estoy realizando y sin duda pues contar con los mejores recursos para poder hacerlo de una manera eficaz. La segunda pregunta: si usted fuese contratado por una empresa para dirigir el área de inventarios, ¿cuáles serían los puntos clave sobre los cuales se enfocaría su gestión para el control de inventarios y crecimiento del área? ¿Y cuáles serían las herramientas que utilizaría? Si yo llegara a esa compañía, yo revisaría varias cosas. Número uno, el estado actual de la bodega. Y cuando me refiero al estado actual de la bodega, me refiero a ubicación, a área, a espacio libre, a la administración de ese espacio, a la ubicación de la carga, a los recursos que se tienen, el inventario existente, el personal que está contratado. Es decir, llegar a ser como una radiografía de esa bodega para poder determinar cuáles son
digamos que los puntos a favor y en contra, cuáles son las fortalezas y las debilidades. Eso sería como un primer escenario que es un diagnóstico. 2, verificaría la capacitación del personal a cargo. Y cuando hablamos de capacitación del personal a cargo, no me refiero únicamente a la labor que desempeñan los funcionarios dentro de la bodega. Es verificar que tengan las competencias para hacerlo, que cuenten con sus recursos de protección personal, de pronto de la misma experiencia, del mismo tiempo que ellos llevan trabajando en la bodega, ellas son las personas indicadas para decir qué es lo correcto y qué no, qué venimos haciendo bien y qué venimos haciendo no tan bien. Entonces, de primera mano, ellos serían como los que darían una información muy importante al respecto. Tercero, yo revisaría los recursos con los que contamos. Me refiero a espacio, tecnología, personal, canales de comunicación, sistemas de gestión, seguridad y salud en el trabajo, es decir, todo lo que va acompañando y que debe estar inmerso en la actividad de almacenamiento. La capacidad instalada, es decir, mi planta física y mis recursos, ¿qué me permiten hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? Y si, digamos, ya cumplí ese límite o aún no, para saber pues qué acciones o qué medidas tomar al respecto. Seguridad y pólizas. Y cuando hablo de seguridad me refiero a todo lo que tiene que ver con detección de riesgos, de peligros, cuáles son como las políticas para mitigar esos riesgos y peligros, las pólizas con las que se cuentan, pólizas, digamos, antirrobo, pólizas de seguridad, pólizas de responsabilidad, bueno, hay un sinnúmero de cosas ahí. Los procedimientos van enfocados en el qué hacer y cómo hacer. Entonces, verificar qué procedimientos se aplican o están vigentes para esa operación y si realmente la actividad se está llevando a cabo de la manera como está documentada en los procedimientos. Otro punto, los clientes y las proyecciones futuras. Eso es muy importante porque eso me permite determinar cómo va a ser la dinámica de mi negocio. Si debo trabajar un poco más para conseguir más clientes, si los clientes con los que cuento son suficientes y no necesito más clientes porque realmente no podría atenderlos, si la rotación de la carga de ellos es alta, es baja, los servicios que se prestan, si efectivamente como lo estamos haciendo, estamos cumpliendo esos requerimientos o si definitivamente hay que entrar también a reestructurar ese punto. Y las tarifas y negociaciones actuales, es decir, digamos que yo no entraría directamente a revisar el tema de tarifas porque pues eso le competiría al área comercial, pero sí es importante de pronto saber si efectivamente el trabajo que se está llevando a cabo se está cobrando de una manera correcta o justa, o si realmente las tarifas que tenemos pues no son las adecuadas y ese negocio no esté generando las utilidades que realmente se necesitan. En el tercer punto, la gestión de inventarios necesita considerar sus tres principales elementos: recursos humanos, confiabilidad y equipos. ¿Cuáles son los que no muestran las lecturas? Bueno, yo creo que yo adicionaría 4 factores adicionales, perdón, que son clientes, tipo de mercancía, tipo de almacenamiento, frecuencia de rotación. Yo pienso que estos factores son importantes para generar una dinámica dentro del negocio. Esto me da varios parámetros. Me define qué áreas o qué espacios debo utilizar, qué personal debo contratar, cuál va a ser pues obviamente mi dinámica de operativa y comercial, si mi almacenamiento es de productos y depende de mí directamente esa compañía, pues obviamente el tema de garantizar un stock o una existencia o por el contrario garantizar la rotación permanente de los inventarios. El tipo de almacenamiento pues variará de acuerdo al producto, entonces sabré qué recursos tendré que utilizar para llevarlo a cabo de una manera correcta, y la frecuencia y la rotación, que eso básicamente me da la posibilidad de saber en qué momento yo
necesito recursos adicionales o necesito un espacio adicional, o si definitivamente con el área que tengo y con los recursos con los que cuento es suficiente para llevar a cabo mi actividad. Eso es ya como todo lo que tenía para la actividad de hoy. Muchas gracias.